Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, soy el profesor Jesús Paredes. Vamos a tener nuestra clase de biología en esta cuarta semana del tercer bimestre. ¿Sí? Prestemos mucha atención para poder dar bien nuestras pruebas de rapidez y sacar un mejor puntaje. Muy bien, iniciemos. Muy bien chicos, y el tema de hoy en esta semana va a ser sistema nervioso 1. ¿Sí? Vamos a revisar lo que corresponde al sistema nervioso parte 1. Tercer tema del tercer bimestre. Hay que tomar en cuenta que el sistema nervioso, para empezar, es un conjunto de órganos que regulan nuestro medio interno y nos relaciona con el medio externo. El sistema nervioso regula los órganos, el intelecto, la conducta. De todo eso se encarga el sistema nervioso. Recordemos que el sistema nervioso deriva de la capa embrionaria llamada ectodermo. Recuerda bien eso. El sistema nervioso deriva de la capa embrionaria llamada ectodermo. Entonces, este sistema nos va a ayudar a regularlo tanto en el medio interno y la relación que tenemos con el medio externo, ¿sí? Entonces, vamos a prestar bastante atención a esto. Primero vamos a revisar su embriogénesis, cómo es que se forma embrionariamente este sistema. En este caso, hay que recordar que en la tercera semana del desarrollo embrionario se da la formación del tubo neural. De este tubo neural se va a dar inicio a lo que es la formación del sistema nervioso a partir de tres puntos, ¿no? El primero es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, ¿sí? Entonces estas vesículas que se encuentran en el tubo neural son las que van a formar en primera parte a lo que corresponde al sistema nervioso. Luego, con el avance, con el desarrollo de estos, el prosencéfalo se va a dividir en telencéfalo y en diencéfalo, que los puedes ver ahí. Entonces recuerda, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. Luego el mesencéfalo seguirá siendo mesencéfalo, el romboencéfalo se separará en metencéfalo y en mielencéfalo, que los puedes observar ahí. Y ya se observará una mejor formación de la médula espinal. Ahora, ¿esto qué formará? Veamos este cuadrito que nos va a indicar. El prosencéfalo, como te mostré, formó el telencéfalo y el diencéfalo, que lo tienes acá. El telencéfalo lo que va a formar es los hemisferios cerebrales, ¿sí? Va a formar el cerebro. El diencéfalo lo que va a formar es el tálamo óptico, el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, esto va a formar parte de lo que corresponde al cerebro, ¿sí? El mesencéfalo, que va a seguir siendo mesencéfalo, me va a dar origen luego a los pedúnculos cerebrales. Y por último tenemos el romboencéfalo, que se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. Me ha dado origen el metencéfalo al cerebelo y a la protuberancia anular, mientras que el mielencéfalo va a dar origen al bulbo raquídeo. Entonces, vamos a tener que a partir de la tercera semana del desarrollo embrionario se va a formar este tubo neural. Y el tubo neural va a formar algunas vesículas que con el paso y el desarrollo embrionario van a ir originando las estructuras que forman al sistema nervioso. Recuerda, el sistema nervioso deriva de la capa embrionaria ectodermo y aparece el tubo neural a partir de la tercera semana de desarrollo embrionario, ¿sí? Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. Luego el romboencéfalo, el telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo se va a mantener, el romboencéfalo va a formar en metencéfalo y mielencéfalo, y luego tendrás que cada uno de ellos va a formar cada una de las distintas estructuras del sistema nervioso, ¿sí? Veamos entonces cómo es que se divide este sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en dos. Primero tienes el sistema nervioso central y luego tienes el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y en médula espinal. El sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y en médula espinal. El encéfalo se va a dividir en cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Esta es la división del encéfalo. Entonces, mientras que a ti te pregunten sistema nervioso central, ¿por quién está formado? Por el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo, ¿por quién está formado? Por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico.
Recuerdo, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Este tronco encefálico se va a dividir en mesencéfalo, la protuberancia anular o puente de Barolio, el bulbo raquídeo o médula oblonga o médula oblongada, que también se le puede denominar de esa manera. Entonces, de esta forma se divide o se estructura lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Encéfalo y médula espinal. El encéfalo incluye el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El tronco encefálico incluye el mesencéfalo, a la protuberancia anular o puente de Barolio y al bulbo raquídeo o médula oblonga o médula oblongada. Mientras que el sistema nervioso periférico, nosotros vamos a tener que se va a dividir en nervios, que pueden ser craneales o espinales. Recuerda que son 12 pares de nervios craneales y 31 nervios espinales, que lo veremos en las próximas clases. Luego tienes los ganglios nerviosos. Y por último, el sistema nervioso autónomo o sistema nervioso vegetativo, que en este caso se va a dividir en el simpático y en el parasimpático. Entonces, como tú te darás cuenta, el sistema nervioso va a presentar distintas divisiones, bastantes divisiones, digámoslo así, y es un poco complejo en esta parte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sistema que tiene que controlar a los demás sistemas. Entonces, al controlar a los demás sistemas necesita una estructura mucho más desarrollada. Recuerda, el sistema nervioso deriva del ectodermo, y se forma a partir de la tercera semana del desarrollo embrionario, ¿sí? Vas a tener que se dividen nervioso central y nervioso periférico. El nervioso central en encéfalo y médula espinal, y el encéfalo está formado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Recuerda, encéfalo, cerebro, cerebelo y tronco encefálico. ¿Y por qué tanto incidimos en lo que es el encéfalo? Porque hoy día lo que continuará explicándose serán las partes que son el cerebro y el cerebelo. Recordemos la histología, los tejidos que forman al sistema nervioso. En el caso del sistema nervioso, recordemos que la célula representativa del sistema nervioso, del tejido nervioso, es la neurona, como la puedes ver acá. La neurona, recordemos, tiene partes. Tiene el soma o cuerpo neuronal, tiene el axón, que es la fibra, y por último tiene el teledendrón, donde también están en el soma están las dendritas y en el teledendrón también. El axón es un eje, ¿no?, donde se observan las vainas de mielina, ¿no? La mielina. Ahora, esto que me va a permitir entender su constitución, su ubicación. En el sistema nervioso central, su constitución, ¿cómo va a ser? Los somas o cuerpos neuronales me van a formar la sustancia gris, y los axones, que son las fibras nerviosas, me van a formar la sustancia blanca. Y se ve blanco porque por la presencia de la mielina. La mielina hace que se vea eso de color blanco. Ese es en el sistema nervioso central. Vamos a tener la presencia de sustancia gris y sustancia blanca. En el sistema nervioso periférico, los somas o cuerpos neuronales lo que van a formar es el ganglio nervioso, y el sistema nervioso periférico, los axones, me van a formar los nervios. Entonces vamos a tener una pequeña diferencia. En el sistema nervioso central tú vas a encontrar sustancia gris y sustancia blanca, mientras que en el sistema nervioso periférico tú vas a encontrar ganglios nerviosos y nervios, ¿sí? Entonces esa es la forma de la histología. Recordemos que la célula representativa de esto es la neurona. Muy bien. El sistema nervioso central. El sistema nervioso central, para comenzar, es hueco y se encuentra en posición dorsal. Posición dorsal es por eso que está en la parte de nuestra espalda, ¿no? Dorsal. Su principal función es integrar y relacionar la información sensitiva con una respuesta adecuada. Ahí tenemos la presencia del sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal. Y la posición dorsal se refiere a nuestra espalda, ¿no? Tienes el encéfalo, que está formado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que ahí los voy a señalar: cerebro, cerebelo y el tronco encefálico. Entonces recuerda, el sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal. El encéfalo por cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Vamos a analizar primero el encéfalo. Primero vemos el cerebro. El cerebro es un órgano ovoide que está ubicado en la caja craneana o en el cráneo, protegido por la caja craneana. Pesa entre 1,2 kg a 1,4 kg y va a estar formado por los hemisferios cerebrales y por el diencéfalo. Primero veamos lo que es el diencéfalo. El diencéfalo es esta estructura que está de color verdecito, ¿sí? Y los hemisferios cerebrales, que son los lados que va a presentar el cerebro, que está el hemisferio izquierdo,
y el hemisferio derecho. ¿Y por qué tiene estas flechitas cruzadas? Porque el hemisferio izquierdo se hace cargo de controlar todo lo que sucede en el lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho se hace cargo de todo lo que está en el lado izquierdo. La información es cruzada, recuerda. El hemisferio izquierdo se hace cargo de lo del lado derecho y el hemisferio derecho se hace cargo de lo del lado izquierdo. Recordemos que lo que une a los hemisferios, en este caso va a ser el cuerpo calloso. El cuerpo calloso une a ambos hemisferios. El hemisferio izquierdo generalmente se dice que es el del razonamiento, el del pensamiento analítico, el que construye, es el de las matemáticas. Y el imaginativo es el hemisferio derecho, el de la música, el de la creatividad, todo eso está en el lado derecho. Entonces tenemos, por eso que un cerebro en dos hemisferios, cada uno realizando distintas funciones. Si uno observa el cerebro, lo que va a observar es que existen circunvoluciones, que son como inflamaciones que va a tener el cerebro, y va a tener unas pequeñas hendiduras superficiales que son los surcos. Entonces, en el cerebro tú vas a encontrar hemisferios, en los hemisferios se van a ver unos tumultos, que son las circunvoluciones, y unos pequeños espacios, que son los surcos. Los surcos de mayor pronunciación lo que van a formar son las cisuras, que separan a los distintos lóbulos que están en el cerebro. Primero tenemos al lóbulo frontal, luego tenemos al lóbulo parietal, al lóbulo temporal y por último el lóbulo occipital. 4 lóbulos presenta el cerebro: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Hay que recordar que los lóbulos van a estar separados por hendiduras, por surcos mucho más profundos que se le llaman cisuras. Primero tienes la cisura de Silvio, que separa el lóbulo parietal del lóbulo temporal, la cisura de Rolando, que está separando el frontal del parietal, la cisura perpendicular, que está separando el parietal del occipital, ¿sí? En cada lóbulo va a tener una función. En este caso el lóbulo frontal es el caso del motor fino, sensorial, el centro del habla y del tacto. De eso se encarga el lóbulo frontal. Luego tienes al lóbulo temporal, que se encarga de la articulación del lenguaje, del olfato y del oído. En el lóbulo occipital es el centro visual y el lóbulo parietal se encarga de recibir estímulos del tacto, gusto y la posición corporal. Entonces miren, en el cerebro existen los hemisferios. En estos hemisferios, que forma parte de la corteza cerebral, están los lóbulos, que son 4: frontal, temporal, parietal y occipital. Cada lóbulo va a tener distinta función. Los lóbulos van a estar separados por fisuras, La corteza cerebral me va a generar estas áreas que son sensoriales, que tienen que ver con los sentidos, motora con movimiento muscular, y de asociación, que tiene que haber algún tipo de respuesta, ¿no? La sensorial, por ejemplo, la visual primaria está en el occipital, como te decía, centro visual. Función: percepción de imágenes. El área auditiva primaria está en el temporal, articulación del lenguaje, olfato, oído, acá lo tiene, percepción de sonido. O igual la olfatoria, que también está en el temporal, ¿sí? Y acá, en la articulación del lenguaje, tú tienes al temporal, en la de asociación, al área de Wernicke, que se encarga de la comprensión del lenguaje. Luego tienes a la gustativa, que está en el parietal, tacto, gusto y posición corporal, percepción de sabores. La somatosensorial, que también está en el parietal, percepción de frío, presión, dolor. Y en el caso de la motora está la somatomotor, que está en el frontal, movimientos conscientes. Y por último tienes la de asociación, que ya mencioné, Wernicke, pero también tienes la área de Broca, que está también en el frontal y se encarga del lenguaje motor, ¿sí? Entonces vamos a tener esto del movimiento para poder hacer el habla, ¿no? Entonces esto está en la corteza cerebral, en la parte superior. Si uno le hace un corte a lo que es el cerebro, como vemos ahí, uno puede observar lo que es la corteza cerebral, que es el borde, y luego la cápsula, que es la parte interna, ¿sí? Entonces vamos a tener la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris forma parte de lo que es la corteza y la sustancia blanca es la parte interna donde se encuentra la cápsula. Entonces de esa forma uno puede encontrar que el cerebro tiene distintas estructuras. Si uno, para no dejar esto del diencéfalo, veamos. El diencéfalo tiene dos partes. Una es el tálamo y la otra es el hipotálamo.
El tálamo se encarga del dolor, de la sensibilidad, de la atención, de las emociones, del amor al prójimo, de la memoria. De eso se encarga el tálamo, que es una de las divisiones del diencéfalo. Y el hipotálamo se hace cargo de que del hambre, de la temperatura, de la sed, del temor, de la furia. Entonces el diencéfalo va a estar dividido en tálamo e hipotálamo y el cerebro en hemisferios izquierdo y derecho, ¿sí? Los hemisferios van a tener circunvoluciones y surcos que de una manera más profunda van a formar cisuras y está dividiendo el cerebro en lóbulos, que se observan todo esto en la corteza cerebral. Cada corteza va a tener 3 tipos de área, ¿no? En algunas cortezas van a estar este tipo de área sensorial, que tiene que ver relacionada con los sentidos, motora, movimiento muscular, y de asociación sensorial motor, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora sí tenemos lo que corresponde a la capa que protege el cerebro, que son las meninges. Si tú te das cuenta que está la piel, luego está la aponeurosis, el periósteo que reviste al hueso, el hueso, y debajo de él están las meninges, que son 3 tipos: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Como tú verás, aquí está el cerebro y esos son los huesitos, el hueso, y debajo del hueso está una capa delgada que protege, que es la meninges. Recuerda eso. Luego tenemos el cerebelo, que ocupa la cavidad posterior inferior, o sea, posterior e inferior de la cavidad craneana. El 80% del cráneo lo ocupa el cerebro. De ahí solo faltaría el cerebro, el cerebelo, ¿no? Que pesa 140 gramos, mucho menos que el cerebro, y tiene funciones como coordinar el movimiento voluntario de los músculos, regula el tono muscular, realiza un ajuste fino del equilibrio, recibe información sensorial, visual y auditiva y las articulaciones de los músculos, y esto permitiría que realice la coordinación motora. Por eso que cuando a ti te lanzan algo, tú lo puedes atrapar en el aire o tú puedes atrapar algo de manera directa. Es por una actividad del cerebelo, ¿no? Ahora, el cerebelo, ¿por quiénes está formado? El cerebelo está formado por los hemisferios cerebelosos, que son 2, y va a tener en la parte central a la vermis, que es la vermis central. Entonces vamos a tener como estructuras, en el caso del cerebro, fácil, los hemisferios cerebelosos, no confundir, hemisferio cerebeloso y la vermis central. Si uno quiere observar al cerebelo, ahí lo puedes ver, por eso te decía posterior inferior, parte de atrás inferior, está el cerebelo, y si uno hace una ampliación, lo que va a ver es lo que nosotros llamamos el árbol de la vida, así se le llama. La parte de la corteza está formada por la sustancia gris y la parte del árbol de la vida, que nosotros la parte interna, es la sustancia blanca, así como la llamamos, ¿sí? Entonces eso podemos observar en lo que corresponde al cerebelo. Muy bien. En tareita vas a realizar las preguntas del 1 al 9 de las páginas 173 y 134 del libro. Muy bien. Bien, chicos, el tema terminó. ¿Sí? Espero que te haya gustado el tema. Si te gustó, ya sabes, déjate un pulgar arriba. Cualquier indicación, cualquier pregunta, déjalo en la bandeja de comentarios para poder ser respondida. Y vamos a dar nuestra prueba de rapidez, ¿sí? Muchachos, hay que seguir cuidándonos. La situación está peligrosa. Acabamos de ver algo desagradable este fin de semana. Personas que fallecen por imprudentemente juntarse. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿sí, muchachos? Hay que cuidarnos, nosotros queremos a nuestros familiares y hay que mantenernos sanos y bien. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a cuidarnos, a seguir cuidándonos. Todavía quédate en casa. Ya, muchachos, nos vemos.